Pues, jóvenes, seguimos con esta segunda parte y vamos eh, a seguir con el tema de los máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Ok. Dice que muchas aplicaciones importantes derivadas incluyen los valores máximos y mínimos de una función particular. En la práctica existen muchas situaciones en las que deseamos maximizar o minimizar dicha cantidad. Vamos a ver, ¿dónde, cómo encontramos esos máximos y esos mínimos? Dice, determine dos números cuya suma sea 10, tales que su producto sea un máximo. Entonces, lo primero es definir que uno de los números es X y que otro de los números es 10 menos ese número, ¿verdad? A ver aquí. Uno de los números es X y como la suma es 10, entonces al 10 le quito ese valor X y me queda el otro número. Ahí ya definí cuáles son los números. Ahora, dice que su producto sea un máximo. Quiere decir que tengo que multiplicar 10, 10 menos X por X. ¿Por qué? Porque X es uno de los números y el otro número es 10 menos X. Entonces multiplico esos números y esa sería la función. Y es igual a 10, 10 menos X por X va. Ok, esos son los dos números. Multiplico ahí. ¿Cómo multiplico? X por 10 y X por negativo X me queda 10X menos X cuadrado. 10X menos X cuadrado. Derivo eso. La derivada de 10X. 10X. ¿Cuál es la derivada de 10X? Cuando hay un número y una X que esté elevado a la 1, la derivada es sobre el número, ¿va? O sea que me queda 10. Y la derivada de negativo X cuadrado. Ujú, y negativo X cuadrado. Entonces, este 2 baja a multiplicar al negativo y me queda menos 2. Ok. X elevado a la 1. Porque el X2 bajó un grado y pasó a ser 1. Entonces me queda que la derivada es 10 menos 2X. La derivada de esto de aquí. 10X menos X cuadrada, la derivada es 10 menos 2X. Ajá. 10 menos 2X. Esa derivada la igualo a 0. 10 menos 2X igual a 0. Entonces el 2X pasa positivo al otro lado. Después el 2 que multiplica la X pasa a dividir. Y me queda que 10 entre 2 es igual a 5. Entonces, uno de los números es 5, ¿verdad? Uno de los números es 5. Si el otro de los números es 10 menos X, acabo de encontrar X vale 5. Entonces, el otro de los números sería 10 menos 5, 5. Ese es el otro número. Entonces, los números son 5 y 5. Entonces, lo vamos a comprobar. Esto no es necesario que lo hagan en examen ni en la tarea, pero solo es para que miren qué quiere decir eso de dos números que sumados den 10 y multiplicados sean un máximo. Vamos a ver, ¿a qué se refieren con eso? Yo hice una tablita aquí. ¿A qué se refieren con eso? Por ejemplo, los dos números pudieron haber sido este, 0 y 10. ¿Por qué? Porque 0 más 10 da 10, va. Pero ¿qué pasa si yo multiplico
0 por 10. 0 por 10 es 0. Los números pudieron haber sido 1 y 9. ¿Por qué? Porque 1 más 9 es 10. Porque aquí dice cuya suma sea 10. 1 más 9 es 10. Pero ¿qué pasa si yo multiplico 1 por 9? Es 9. Por eso dice aquí que el producto sea un máximo. Vámonos con 4 más 6. 4 más 6 es 10. Pero ¿cuánto es 4 por 6? 24. Entonces aquí por eso es que nosotros llegamos a través de la primera derivada, llegamos a la conclusión de que el 5 y el otro 5 son un máximo. ¿Por qué? Porque 5 más 5 es 10, pero 5 por 5 es 25. Entonces, si ustedes se fijan, de todos estos, el más grande es 25. Entonces, la combinación que hace que el producto sea un máximo es 5 más 5. ¿Por qué? Porque 3 más 7 se suman es 10, pero ¿qué pasa? 3 por 7 es 21. Entonces, el que da el máximo es 5 y 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Esto es una comprobación de qué es lo que querían decir con ese ejercicio. ¿Cómo encontré el máximo? Lo encontré usando la primera derivada, igualando a 0 y encontrando el valor X. Si no hay preguntas, entonces pasamos a otro ejercicio, ¿verdad? Esto es una aplicación de máximos y mínimos. Bueno, dice, costo de producir X artículos es 4000 más 3X más 0.201X cuadrado. Los artículos se venden en $8 cada uno. Encuentra el valor de X que maximiza la utilidad. Entonces me dan la función de costo y me dicen que cada artículo se vende a 8 cada uno. Ok, entonces si ya tengo el costo, este costo, tengo que encontrar el ingreso. ¿Cómo encuentro el ingreso? Acuérdense que el ingreso RX, el ingreso RX es el precio por la cantidad de productos vendidos, la cantidad de unidades vendidas. Entonces el ingreso RX es P por X, pero como me dicen que P vale 8, entonces el ingreso sería 8X. El costo ya me lo dieron, va, que es este de aquí. Entonces aquí solo lo copio. Ahora voy a encontrar el ingreso. El ingreso sería 8X. ¿Por qué? Porque el ingreso es el precio por las unidades vendidas, o sea, 8X. Bueno, la utilidad sería ingreso menos costo. Utilidad es ingreso menos costo. Acuérdense que la utilidad se representa por la variable P. Utilidad es ingreso menos costo. Menos costo. Entonces me queda 8X, distribuyo ese menos aquí. Este menos lo meto aquí, me queda negativo 4000, negativo 3X y negativo 0.01X cuadrado. 0.201X cuadrado. Ok. Ya encontré la utilidad. Esa utilidad la derivo, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de 8X? De este 8X de aquí. Solo es el 8, ¿va? La X desaparece. ¿Cuál es la derivada de 4000? La derivada de 4000 es 0, ¿va? Porque no tiene variable, entonces la derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de 3X? Negativo 3X. La derivada es... Ah, perdón, había que simplificar aquí primero. Primero simplifico. Vamos a ver. Disculpe. Primero simplifico este 8X con este 3X. Me queda 5X, va. Ajá. 5X. Que es este de aquí. Y después ordeno, va. O sea, primero pongo el X cuadrado. Después pongo el 5X, que fue de unir este con este. Y después pongo el 4000 negativo. Bueno.
¿Cuál es la derivada de negativo punto dos ceros uno x cuadrado? Entonces dijimos que la derivada es este 2 baja a multiplicar al punto 201. ¿Cuánto es eso? Negativo punto 202 x. ¿Por qué? Porque el x cuadrado baja a ser x a la 1. Ajá. ¿Cuál es la derivada de 5x? Es 5. La x desaparece. ¿Cuál es la derivada de negativo 4000? Negativo 4. La derivada es 0, porque es un número que no tiene variable, entonces la derivada es 0. Bueno, ya derivé. Entonces me queda que la derivada del ingreso, perdón, de la utilidad es negativo 0.02x más 5, ¿verdad? Eso lo igualo a 0. Despejo para x. ¿Cómo despejo para x? Bueno, este punto 002, punto 202 pasa al otro lado positivo. Está negativo, lo paso al otro lado positivo. Y el 5, es que aquí lo hice directo, pero vamos a ver, lo vamos a hacer por partes. 5 es igual a punto 002x. ¿Por qué? Porque este negativo pasa al otro lado positivo. Después este punto 02 pasa a dividir al 5, que es lo que me quedó aquí a mí. ¿Y cuánto es 5 entre punto 202? Es 2500, ¿verdad? 2500. Despejé para X y me sale 2500. Ese 2500 representa la cantidad de unidades que se deben producir y vender para obtener la máxima utilidad, ¿verdad? Entonces, acuérdense que utilidad es ingreso menos costo. Encuentro esa utilidad, la derivo, esa derivada la igualo a 0, encuentro el valor de X y esos X son la cantidad que debe producir y vender la empresa para obtener la máxima utilidad. Aquí nos mencionan esos 2.500, pueden ser mensuales, pueden ser semanales, pueden ser diarios, ¿verdad? Depende de lo que se dedique la empresa, ¿va? Si la empresa hace lápices, me imagino que serían 2.500 diarios, ¿verdad? Si la empresa hace pan, podrían ser 2.500 bolsas de pan semanales. Si la empresa hace sillas, entonces serían 2.500 sillas mensuales, digamos, ¿va? O quincenales, ¿no? Eso no lo especifican, pero lo importante es que ya encontramos cómo, eh, valga la redundancia, cómo encontrar la cantidad para maximizar la utilidad. Bueno, ok. Esto está siendo grabado y lo pueden volver a ver, ¿verdad? Para que les quede más claro en la próxima que lo miren. Ok, vamos a ver. Dada una función, dice, encuentre los extremos relativos, la concavidad, el punto de inflexión y trace la gráfica. Entonces, me van a dar una función. Esa función yo le voy a sacar la primera derivada y con esa primera derivada lo voy a igualar a 0. Voy a encontrar unos puntos. Esos puntos van a ser los puntos de inflexión, ¿verdad? Ok. De ahí voy a encontrar la segunda derivada. eh, sí, puntos de inflexión. No, perdón. Esos van a ser los puntos críticos, que más adelante se van a convertir en extremos relativos. Con la segunda derivada voy a encontrar los puntos de inflexión, que después se van a convertir en cambio de concavidad. Pero vamos a hacerlo mejor porque si no, ahorita se me pueden confundir. Me van a dar una función, ¿verdad? Me van a dar una función, que es esta. Bueno,
Voy a derivar x cubo menos 3x más 4. Otra vez lo voy a dejar despacito para que mire. ¿Cuál es la derivada de 3x cubo? Este 3 baja. Y el x cubo se convirtió en x cuadrado. Ok. Ya derivé x cubo. Voy a derivar negativo 3x. Negativo 3x. Dijimos que si hay un número acompañando una x, la derivada es solo el número. O sea que la derivada es negativo 3. Voy a derivar 4. 4. Dijimos que la derivada de un número que no tiene variable es 0. Entonces la derivada de 4 es 0. Por lo tanto, la derivada de esa función va a ser 3x cuadrado menos 3x. Menos 3, perdón. Menos 3. Bueno, ese número, esa función que me quedó de la primera derivada, la voy a igualar a 0. La voy a igualar a 0. Me queda x cuadrado igual a 3 entre 3. ¿Por qué? Porque este 3 pasa positivo y este 3 pasa a dividir. Entonces me queda 3 entre 3. ¿Cuánto es 3 entre 3? 3 entre 3 es 1. Entonces, x cuadrado es igual a 1. ¿Cómo elimino un x cuadrado? Pues un x cuadrado le saco raíz a ambos lados. Entonces me queda la raíz de x cuadrado es igual a la raíz de 1. ¿Cuánto es la raíz de 1? Es más menos 1. ¿Por qué el más menos? Porque el x está al cuadrado. Entonces, cuando ustedes le saquen la raíz al x cuadrado, siempre tienen que poner el más menos. O sea que si aquí hubiera sido 25, la raíz de 25, entonces hubiera quedado más menos 5, ¿verdad? Al sacarle la raíz, ¿verdad? Bueno, entonces le ponen más menos 1. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces tengo más menos 1. Estos son los números críticos. Dice x igual a 1 y x igual a menos 1. Tenemos dos valores, menos 1 y 1. Sustituimos esos valores en la función original. ¿Cuál es la función original? Esta, la que me dan en el ejercicio. Esa es la función original. Ajá. Entonces sustituimos el menos 1. Entonces, donde va una x, ¿sí? Bueno, donde va una x, pongo el menos 1. Donde va una x, pongo el menos 1 y aquí este solo lo copio. Me queda menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 más 4. Eso da 6. Ahora sustituyo el 1, f de 1. Pero primero vamos a poner ahí, se formó el punto, menos 1,6. Menos 1,6. Ahora voy a sustituir el 1. El 1 sería 1 al cubo menos 3 por 1 más 4. Me queda 2. Se me forma el punto 1,2. ¿Verdad? 1,2. Acuérdense que la función original, esta se deriva, se iguala a 0, se despeja, se encuentran en este caso dos valores, esos valores se sustituyen en la función original y se forman estos dos puntos de aquí. ¿Verdad? Ok, vamos a ver entonces. Estos puntos son extremos relativos. Faltaría averiguar si son mínimos o si son máximos. Para eso necesito yo la segunda derivada. Encontré los números críticos. Encontré los números críticos. Esos números críticos
lo sustituyo en la función original y se me formaron dos puntos. En este caso, hay veces va a ser un solo punto. En otros casos va a ser hasta tres puntos. Pero yo siempre pongo ejercicios donde solo sea un punto o dos puntos. Ya tres ya sería mucho. Entonces, se formaron dos puntos. Esos dos puntos son extremos relativos. ¿Cómo averiguo si son máximos o mínimos? Necesito la segunda derivada, ¿verdad? Necesito la segunda derivada. Bueno, entonces tengo -1,6 y 1,2. Aquí está, dice aplicaciones de la derivada. La primera me sirve para encontrar los extremos relativos y la segunda para concavidad, puntos de inflexión. Esas son aplicaciones de la derivada. Para optimizar también, que es el caso anterior, pues donde encontramos máxima utilidad. Y para representar gráficas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces tengo la primera derivada, ¿verdad? La primera derivada la encontramos anteriormente, 3x cuadrado menos 3. Encuentro la segunda derivada, es 6x, ¿verdad? La segunda derivada es 6x. Esa segunda derivada la igualo a 0. Encuentro que ese 6 pasa a dividir. Entonces me queda x igual a 0. Ese 0 lo tengo que sustituir en la función original. ¿Cuál era la función original? X al cubo menos... ¿Cuál era la función? Menos 3x más 4. Pero vamos a retroceder aquí. ¿Cuál era la función original? Sí, x al cubo menos 3x más 4. Ajá, sí, está bien. Aquí te las voy a poner. Aquí está. Esa es la función original. X al cubo menos 3x más 4. Ese x igual a 0 que acabo de encontrar a través de la segunda derivada, lo meto en esta función original. Solo retrocedí para comprobar cuál era la función original. Bueno, entonces, primera derivada. Segunda derivada, acuérdense que es este 2 baja multiplicado al 3, se convierte en 6 y este 2 pasa a ser x a la 1. Y la derivada de negativo 3 es 0. Entonces me queda que la segunda derivada es 6x. Esa segunda derivada se iguala a 0, despejo ahí, o sea que el 6 pasa a dividir 0 entre 6. Y eso es 0. Ese 0 lo sustituye en la primera derivada, en la función original. ¿Cuál es la función original? Es x al cubo menos 3x más 4. Entonces, ese x igual a 0 lo meto aquí, ¿verdad? En vez de la x pongo 0, en vez de la x pongo 0. Eso es lo que hice aquí. Me sale 4. Se me forma el punto 0,4, que es un punto de inflexión, ¿verdad? Un punto de inflexión. Dijimos que si una gráfica va así, entonces el punto de inflexión sería este, ¿verdad? Donde cambia de concavidad. Ok. Bueno, entonces, ya encontré el punto de inflexión. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, sería, los números críticos que encontramos anteriormente eran -1 y 1. Eso lo sustituimos en la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Este de aquí. 6x. Sustituimos primero -1, ¿verdad? -1. Acordémonos que los extremos relativos eran -1,6, -1,6 creo que era. Y bueno, ahí vamos a ver cuáles eran. Ese -1, este -1
lo sustituyo en la segunda derivada. Si el resultado es positivo, estamos hablando de un mínimo relativo. Si el resultado es negativo, es un máximo relativo, ¿verdad? Al final hay una tablita en donde resume eso, que los extremos relativos los sustituyo en la segunda derivada. Si el resultado es negativo, es un máximo relativo. Si el resultado es positivo, es un mínimo relativo. Hay una tablita que resume todo eso que les estoy diciendo. Esa tablita se la voy a llevar impresa en el 21 de julio, que nos miremos. Sustituyo x igual a menos 1 en la función original. Perdón, en la función original, en la segunda derivada. Vamos, lo que me interesa es no el resultado, sino si es positivo o negativo, ¿verdad? Me dio negativo, sustituí menos 1 en esta función. O sea, me queda 6 por menos 1, me da menos 6. Al ser negativo esto, quiere decir que el extremo relativo que encontré anteriormente es un máximo. Cuando es negativo, es un máximo. Entonces dice aquí, como este valor es negativo, significa que el menos 1,6 que había encontrado anteriormente, en la página anterior, menos 1,6, es un máximo. ¿Por qué? Porque este es un negativo. Ok, ahora vamos a sustituir el 1. ¿A dónde? En la segunda derivada. Me da positivo. Acuérdense que lo estoy metiendo aquí. 6 por 1, 6. Me da positivo. Al ser positivo, entonces estamos hablando de que ese extremo es un mínimo. Como este valor es positivo, significa que el 1,2 que había encontrado en la página anterior es un mínimo. Es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque el valor es positivo. Este 6 es positivo. Entonces, es un mínimo relativo. ¿Verdad? Bueno. Entonces ya tengo el máximo relativo y el mínimo relativo. Ahora vamos a ver, averiguar la concavidad. Utilizamos los números críticos menos 1 y 1 que había encontrado anteriormente. ¿Va? En la primera página había encontrado x menos 1 y x igual a 1, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo sustituimos otra vez en la segunda derivada. Me da menos 6 y como es negativo, en este caso es negativo, este menos 6 es negativo, significa que la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ahora sustituimos el 1. Ahorita acabo de sustituir el menos 1 y sustituyo ahora el 1. Me da 6 positivo. 6 positivo. Aquí. Significa que la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Verdad? Ahí tenemos un resumen de lo que acabamos de hacer. Dice que en el punto menos 1,6 hay un máximo relativo y hay una concavidad hacia abajo. En el punto 1,2 hay un mínimo relativo y hay una concavidad hacia arriba. En el punto 0,4 hay un punto de inflexión. Si yo trazara esa gráfica, ¿cómo me quedaría? Ahí está. Entonces, yo trazo el punto 1,6, el 1,2 y el 0,4. Entonces dice que la gráfica va creciendo y al llegar a 1,6 empieza a cambiar aquí.
Al llegar al 0,4 cambia de concavidad y sube para arriba. Eso es lo que significa, ¿va? Que en el 0,4 cambia de concavidad, venía cóncava hacia arriba, hacia abajo, y después pasa a ser cóncava hacia arriba. O sea que estaba así y después pasó así. A partir del 0,4 de este punto. Y el menos 1,6 es un máximo, pero aquí dice un máximo, y el 1,2 es un mínimo. Y el punto de inflexión es 0,4. Bueno, vamos a hacer otro de estos, pero en la siguiente reunión, ¿verdad? Ahorita hasta aquí vamos a llegar en esta reunión. De todos modos, esto, por si se les complica, vamos a tener un repaso en la próxima. ¿Va? El 21 de julio yo voy a estar desde las 7:30 en el aula, para que el repaso sea de 7:30 a 9:30, digamos, ¿va? Sean unas 2 horas. Entonces, el jueves 21, el sábado 21, yo voy a estar en el aula desde las 7:30 de la mañana. Para el que quiera llegar al repaso, ¿verdad? Desde esa hora, pues ahí vamos a estar. Entonces, ahorita voy a terminar esta grabación para descansar 10 minutos y seguir en la otra grabación.